La fe no existe si no existe la palabra de Dios. Y veíamos nosotros la semana pasada cabalmente que los reformadores empezaron a acercarse a la palabra de Dios, y vimos nosotros también que la suficiencia de las Escrituras fue una de las partes más importantes que los reformadores meditaron. La Biblia es suficiente. La Biblia es inerrante, la Biblia tiene su perspicuidad, la Biblia tiene la claridad necesaria que toda persona necesita. Acuérdense que una de las luchas y de la reforma fue justamente que el clero dominante no permitía que el creyente común accediera a las Escrituras, interpretara las Escrituras, que tenga las Escrituras. Eso era simplemente para una élite, para aquellos que tenían los estudios suficientes. Y eso no es bíblico. Primeramente no es bíblico. Después está atentando a todo lo que Dios inició en el primer siglo, después de que nuestro Señor ascendió y se le fue dado poder a todo creyente, y los hermanos empezaron con todo de nuevo y llevados por el Señor a predicar la palabra. En ese momento todavía en el primer siglo estaba el Antiguo Testamento, y ellos empezaron a predicar que en Cristo se había cumplido el Antiguo Testamento. Y ya nosotros tenemos cerca del 150 después de Cristo, ya los primeros bosquejos de la Biblia completa, con todos los libros canónicos. Ya nosotros desde Crisóstomo, por allá por el siglo III, Agustín, tenemos las listas que hoy conocemos como la Biblia, con todos los libros ya canonizados, con todos los libros ya dentro del canon. El Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué fue lo que los reformadores hicieron? ¿Será que ellos trajeron a memoria algo nuevo? ¿Será que los reformadores agarraron e inventaron todo lo que después se conoció como la teología de la Reforma? ¿Será que ellos fueron los que dijeron, y picaron todo? ¿Lo innovaron? No, hermanos queridos. Lo que hicieron más bien los reformadores fue volver al primer siglo. Fue volver a lo que los primeros teólogos enseñaban, lo que los apóstoles enseñaban. Crisóstomo, Agustín. Ellos volvieron a indagar. Ellos se centraron en indagar. Y lo que nosotros tenemos, que es parte igual de la herencia reformada, es siempre reformada. La iglesia siempre tiene que mantenerse reformada. La iglesia siempre, la reforma del siglo XVI, simplemente lo que dejó en claro es que son las escrituras, y de ahí viene lo que se denomina la sola escritura, porque solamente en las escrituras se centra toda nuestra fe. Sin escrituras no hay fe. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios y a la escritura, no tenemos fe. Y sin fe no tenemos iglesia. Entonces, la consecuencia al respecto es que nosotros, como la iglesia del siglo XXI, como Antioquía en medio de Santa Cruz en este 2025, ¿qué tenemos que hacer? Volver a las escrituras. Así como los reformadores volvieron a las escrituras, ellos no hicieron nada más. Ellos observaron, ellos miraron a las escrituras y ellos entendieron que era necesario volver a ellas. Y así como Wycliffe perdió la vida intentando que este libro esté en manos de todo creyente, de esa manera también nosotros vemos a Martín Lutero traduciendo la Biblia al lenguaje del vulgo. Por eso es que usted la debe conocer, la famosa Vulgata latina. Él tradujo la Biblia al alemán común, a un lenguaje sencillo que la gente podía entender. Ya no estaba en latín, ya no estaba simplemente sellada y nadie podía acceder a ella, solo los estudiosos, solo los del clero. ¿Y por qué es tan importante, hermanos queridos, que nosotros entendamos la suficiencia de las Escrituras?
La semana pasada vimos nosotros acerca de la suficiencia de las Escrituras y estuvimos hablando de Isaías y otros pasajes. Hoy vamos a hablar, hermanos queridos, de las consecuencias de irnos a la palabra y entender que es suficiente. ¿Qué fue lo que los reformadores vieron o cuáles fueron los pasos que ellos tuvieron para entender esto, que sin Escrituras no hay fe? Ellos tuvieron, primero que nada, un compromiso con la palabra de Dios, lo que denominaron el principium. La Biblia como el principio divino, como el principio de nuestra vida. Nosotros tenemos en 2 de Pedro, capítulo 1, vámonos un ratito, igual que la semana pasada, vamos a ir pasando de un pasaje a otro para que entendamos con más claridad lo que los reformadores vieron con respecto a esta sola escritura. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, pero hoy por el tema del tiempo vamos a empezar desde el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El compromiso que los reformadores tenían con la Escritura como el principio de todo, como el principio de la fe, como el principio de la acción, de la práctica cristiana. La observancia que ellos tuvieron y de detenerse y meditar en las Escrituras fue lo que concluyó en una praxis, en una práctica. Fue lo que los llevó a ellos a detener todo, a Martín Lutero a clavar las 95 tesis y que la iglesia tenga un alto y una revisión a las Escrituras. El tener la palabra de Dios en alto. Ya vimos la semana pasada que la palabra es suficiente, que la palabra es inerrante. No necesitamos otra cosa. No necesitamos manuales, no necesitamos reglamentos, no necesitamos, un manual que nos norme de conducto regular o cosas así. Es la palabra lo que necesitamos. No necesitamos aquí un ABC de cómo tiene que ser usted como padre, usted como hijo, usted como esposo. Es la palabra. Porque si nosotros simplemente nos dedicamos a ver reglamentos y a decir, yo tengo que hacer esto más esto y da como resultado esto, nos volvemos fariseos. Los fariseos se dedicaron a estudiar el tiempo en que iba a venir el Mesías. Se dedicaron a escudriñar cómo iba a pasar. Jesucristo estuvo en sus narices, delante de ellos, y no lo vieron. No fueron capaces de reconocerlo. Lo crucificaron. Todo lo contrario de lo que buscaban. El mero hecho de asistir a una iglesia no nos hace parte de ella. El mero hecho de que nosotros tengamos una asistencia no nos vuelve parte de la congregación. La congregación, la iglesia, que viene por la fe en Cristo, porque la fe en Cristo, el mismo espíritu que nos lleva a Cristo, es el mismo espíritu que nos une. Nosotros nos decimos hermanos no por jerga, no por simplemente porque somos parte de una asociación, de una comunidad. Esto no es un club. Esta es la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo tenemos que entender que ese espíritu que nos unió a Cristo es el espíritu que nos une. Pero nosotros realmente estamos lejos de todo eso si no vamos a las Escrituras. Por eso es que la imagen que nosotros tenemos que tener esta mañana tiene que estar totalmente concatenada. Si no hay Escrituras, no hay fe. Y si no hay fe, no hay iglesia. El principio, el compromiso con que la Biblia es el principio de todo. Usted tiene problemas
en su vida privada, venga a las Escrituras. Revise qué es lo que la palabra dice al respecto. ¿Tiene problemas con el orgullo? ¿Tiene problemas con la ansiedad? ¿Tiene problemas con el tiempo? El principio de todo es la palabra de Dios. Aquello que Juan en su evangelio pone como el verbum Dei. Si nosotros no le damos la importancia a la palabra de Dios, si nosotros no tenemos el compromiso con la palabra de Dios, vamos a manejarnos de una manera moral. Simplemente vamos a convertirnos en moralistas. Simplemente vamos a preocuparnos por hacer un checklist y simplemente apuntar: ya oré, ya ofrendé, ya canté, ya fui, ya di a los pobres, ya hice esto, ya hice lo otro. Moralistas. El moralismo no es bíblico. Yo no soy salvo por obras. La salvación por obras está totalmente arraigada en el moralismo. ¿Y por qué? Porque dejó a un lado la palabra de Dios. Sin fe no hay iglesia. Y sin escrituras no hay fe. El principio, el compromiso con el principio como palabra de Dios es algo que usted y yo debemos imitar de los reformadores. Es algo que debemos imitar de esas personas que Dios usó para la prerreforma, para la reforma protestante, para los puritanos después. Pero no es solamente eso, hermano querido, que es lo único. Porque yo puedo decir: yo le doy la importancia a la palabra y todos los días hago mi devocional y tengo una hora de lectura y estoy en el auto o en el micro o donde sea escuchando una radio con estudios bíblicos y tengo podcast y tengo lo otro. ¿Eso es darle importancia a la palabra? No, mi hermano. Yo conozco personas que se saben más de 50 versículos de memoria, pero no congregan en la iglesia. Los aprendieron de niños, los aprendieron en su adolescencia, pero después nunca los aplicaron. ¿A qué se trata o a qué nos lleva esta meditación de que el principio de la palabra de Dios, o lo que los reformadores decían como el principium? ¿A qué se refiere esto de tener la palabra de Dios como el principio de todo? Yo no puedo, y lo vuelvo a repetir, sin escrituras no hay fe. Pero para que yo pueda entender las escrituras, está el segundo punto de esta mañana, que es el compromiso con una reflexión teológica. Por favor, vámonos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Vamos a leerlo nuevamente. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Acaso eso no nos lleva también a aquello que dice Proverbios? Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque es tu vida. El hecho de que nosotros entendamos que la palabra es el principio de todo, nos tiene que llevar a la reflexión, a la meditación de la palabra, a la observancia de los mandatos. Yo no puedo simplemente tener una manera general de ver las cosas, o yo no puedo simplemente memorizar o leer las escrituras sin reflexionar al respecto. Cuando la palabra me habla de alabar a Dios, cuando la palabra me habla de ser generoso, de ofrendar, cuando la palabra me dice que tengo que predicar la palabra, que soy luz, que soy sal, ¿meditamos en ella? ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Levítico, en Deuteronomio?
El famoso Shema Israel. ¿Acaso no nos habla de que nosotros tenemos que meditar en las Escrituras? ¿Dónde? ¿Por dónde vamos? Esa es la idea que nos plasma Deuteronomio. En el camino, en la casa, al acostarte, al levantarte. Nos está relatando todo lo que hacemos en el día. Y en ningún momento del día la Biblia nos dice que tenemos que descuidar el meditar, el reflexionar sobre las Escrituras, en las Escrituras. Más bien nosotros tenemos que en toda la parte de nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en el mercado, haciendo compras, paseando, descansando, en todo momento la Biblia nos llama a meditar en las Escrituras. Entonces tenemos nosotros, hermanos queridos, si queremos ponerlo en 3 puntos, un compromiso de los reformadores en el principio de las Escrituras, como base de todo, entendiendo que ella es suficiente, entendiendo que es inerrante, entendiendo la claridad de las Escrituras. Yo tomo la palabra de Dios como el principio de todo. No hay nada fuera de las Escrituras que yo necesite. Si usted tiene alguna complicación, vuelva a las Escrituras. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la decisión que tiene que tomar, venga a las Escrituras. Pero no solamente es venir a las Escrituras de manera apática, sino más bien meditar en ellas, que es el segundo punto. El compromiso con la meditación bíblica, con la reflexión bíblica. De nada me sirve recitar todo el Salmo 1 si yo no entiendo que de día y de noche meditaré en ella. De nada me sirve saber de memoria el Salmo 23 si yo no voy en oración a mi pastor, el que pastorea mi alma. Si simplemente yo me levanto en la mañana y digo, bueno, a seguir adelante. No lo hacemos así. No simplemente nos sacudimos y tenemos un montón de parches, ¿no?, al respecto. Ay, es que yo dependo de Dios, es que yo confío en Dios, es que Él sabe lo que es mejor para mí. Y no oramos, no leemos, no meditamos. Es que yo sé que el Señor es mi fuerza, y hacemos a un lado todo lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que meditar, y seguimos a nuestra manera, con parches de una teología que ni siquiera es bíblica. Los fariseos, hermanos queridos, que eran los que tenían que mirar, que tenían que observar, no entendieron nada. A ver, ¿se acuerda usted las veces que Jesús los encaró? O cuando ellos se acercaron y preguntaron, ahí en Mateo 19 tenemos un claro ejemplo. Ellos vinieron hechos los tipos y le dijeron, ¿qué piensas acerca del divorcio? ¿Y cómo les contestaba Jesús? A ver, ¿acaso no has leído? ¿Se acuerdan? Esa es la forma como Jesús les decía. ¿Acaso no leísteis al respecto? ¿Acaso ustedes no lo saben de memoria? Es lo mismo que el Señor nos golpea hoy. ¿De qué nos sirve simplemente venir a la iglesia si mañana lunes vamos a seguir con nuestra vida como querramos? ¿De qué nos sirve agarrar y leer y memorizar unos pasajes si mañana lunes hasta el viernes o sábado vamos a seguir con nuestra vida, con nuestro mismo estilo de vida, con nuestra misma manera de pensar, con nuestra misma manera de vivir? Lo que llevó a los reformadores a ese punto en el siglo XVI no solamente fue el principium, no solamente fue la palabra como el principio de todo, sino el meditar en la palabra, el reflexionar en las Escrituras. Yo soy culpable, yo necesito de Dios. Por eso es que la Biblia me dice, cuando nosotros entendemos el Evangelio, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no miente. Y este que no robaba, el que robaba que ya no robe, no solo se queda sin robar, trabaja para compartir. Es el Evangelio. Es el detenerme, el poner la palabra como principio, el meditar en ella. Si yo no tengo ese tiempo de meditación,
mi vida no va a cambiar. Porque sin escrituras no hay fe. ¿Qué dice el versículo? Mas la fe es por el oír. Y este oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, si no mantenemos esta sola escritura, si no mantenemos el aferrarnos a la escritura y meditamos en ella, no hay fe. La fe es por el oír. Y el oír, lo que produce la fe, este oír es por la palabra de Dios. Yo tengo la palabra de Dios como el principio de mi vida y yo medito en la palabra de Dios. Y eso lleva, obviamente, de manera amalgamada al tercer punto, la praxis cristiana, la práctica cristiana. Los reformadores no solamente tenían su compromiso con la Biblia como la sola escritura, como el principium, como el verbum dei, como la base de todo, suficiente, inerrante, clara, sino que meditaron en ella, se detuvieron y observaron las escrituras y vieron qué era lo que decía. Por eso fue que se dieron cuenta que no era el clero el que perdonaba pecados, por eso se dieron cuenta que las indulgencias estaban mal, por eso se dieron cuenta que toda la manera como la iglesia estaba caminando estaba mal. Y tuvieron que pararse y decir: esto no es lo que la Biblia dice, por lo tanto esto no es iglesia. Debemos cambiar. Nunca, y está en los escritos y memorias de Martín Lutero, nunca quisieron dividir la iglesia, nunca quisieron agarrar y fragmentarla, querían que la iglesia se reforme. Que la misma iglesia católica se dé cuenta que volviendo a las escrituras, ellos tenían que dejar los ídolos, tenían que dejar las indulgencias, el poder papal, y que toda la iglesia tenía que volver a las escrituras, que se le tenía que dar al pueblo para que medite en ella. ¿Cómo se iba a cumplir aquello que Dios dijo en Deuteronomio? Que se la enseñemos a nuestros hijos, que la enseñemos en el camino, que meditemos en ella, al levantarnos, al acostarnos, bueno, antes de acostarnos, por el camino. Debería usted, hermano querido, tener su heladera lleninga de versículos con imanes, su billetera con papeles de versículos de memoria, en su agenda, en su auto, en el teléfono, enseñarle a sus hijos, meditar con ellos. Eso nos lleva al tercer punto, el compromiso con el principio, que es la palabra, nos lleva a meditar en ella y nos lleva al tercer punto, la práctica. Para eso vamos a irnos a Hechos, por favor. Capítulo 2, versículo 42. Porque ¿qué fue de las... Bueno, vamos a verlo primero y de ahí continuamos, para no adelantarnos. ¿Listo? Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Dice así: y perseveraban los creyentes, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo partían y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjense, hermanos queridos, cómo la palabra de Dios nos enseña de que, lo mismo que estamos repitiendo, sin escrituras no hay fe, y sin fe no hay iglesia. Lo que empezó a hacer
la reforma protestante fue llevar primero al individuo a las escrituras. Estas escrituras son las que nos mueven a la fe. Y esa fe es la que une a la iglesia. Como decía hace un momento, el mismo espíritu que nos une a Cristo es el mismo espíritu que nos hace llamarnos hermanos. Empezaron a compartir la palabra en las casas. Empezaron a tener comunión en las casas. Hermano, no existe un creyente solitario. Un llanero solitario no. No puede haber en versión cristiana. Usted no es autónomo. El Señor diseñó la iglesia para que sea codependiente. Yo necesito al hermano Carlos. El hermano Carlos me necesita a mí. Yo lo necesito al hermano Ronald. Y lo mismo cada uno. El hermano Ronald necesita al pastor Félix. El pastor Félix necesita. Cada uno de nosotros tenemos que ser codependientes. Ayer hablaba con un joven en la iglesia y que volvió después de tiempo. Y me decía las tragedias por las que vino pasando estos últimos meses. Perdió el trabajo, su mamá falleció, estuvo buscando, se fue a Cochabamba, volvió, entre una y otra situación muy complicada. Y yo le dije, ¿y estamos pintados? O sea, ¿somos un cuadro para que digas qué bonita pintura? ¿Acaso no somos hermanos? No, pero es que no quise incomodar. Negativo. Entonces no somos familia. Estamos para orar los unos para los otros en los momentos de necesidad, en los momentos de debilidad, para fortalecernos los unos a los otros, para apoyarnos. Si no, no somos iglesia. Si yo simplemente me chupo mis problemas y me los quiero tragar y por eso termino yéndome y cayendo y por hacerme el solo y el que no incomodo, no hemos entendido nada. Volvamos a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Doctrina, comunión, palabra. La práctica cristiana, lo que nos lleva a la práctica cristiana, a la praxis, primero que nada es la palabra. Segundo, meditar en ella. Yo no puedo ser un creyente en la práctica si yo no conozco las escrituras, si yo no medito en ellas. ¿Cuántas cosas yo mismo he vivido y me he equivocado por aislarme, por no meditar, por poner mis pensamientos encima de los pensamientos de Dios? Y muchas veces nuestra antigüedad en la iglesia es una piedra de tropiezo. Porque decimos, ya yo conozco. ¿Cuántas prédicas? ¿Cuántos talleres? ¿Cuántos seminarios? Ya yo sé. Entonces esto tengo que hacer. Pensamos que somos autosuficientes. Pensamos que simplemente haciendo una oración de Señor, tú conoces mi corazón, se acaba todo. No, hermano. No existe eso. Tenemos nosotros que volver al principio. Tenemos nosotros que volver al principio de la palabra, entendiendo, y otra vez lo digo, que es suficiente, que es inerrante, que es clara. Yo no necesito nada más, solo la escritura, pero no la tengo de adorno. Medito en ella. Y meditando en la palabra, yo me doy cuenta que aquellos cristianos de la iglesia primitiva, ¿qué era lo que hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Cuándo fue la última vez que fue uno de los hermanos a su casa? O que usted fue a la casa de un hermano. Compartimos un pollo, aunque sea después del culto. Una sopa de maní, un mate, unas galletas de agua, lo que sea. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. La cena del Señor. Y en las oraciones. Todas las cosas las tenían en común. Si usted se da cuenta, lo que sigue después es justamente eso. Ya no existía ni siquiera una barrera económica. Los que tenían más de manera espontánea
natural. No se aferraban a lo que tenían, sino que decían, ese hermano tiene necesidad, a los apóstoles, aquí está, yo tengo, por favor, vean ustedes cómo se hace. Usted no encuentra aquí que ellos enseñaban y que el diezmo y que las ofrendas. Los hermanos con el corazón de Cristo, de manera natural y espontánea, decían, hay necesidad y son mis hermanos, aquí hay, yo tengo. Todo lo que usted ve es simplemente la práctica cristiana. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Lo que acaba de decir el pastor Félix hace un rato. Debemos buscar una oración trascendente. ¿Cómo oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? Claro, si no leemos las Escrituras, si no meditamos en las Escrituras, ¿cómo vamos a orar? Más de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y todavía estamos viendo el reloj, ¿no? Recién van 15, 3 minutos más. ¿No? Ya no sabemos qué decir, no sabemos qué hablar. Y le estamos hablando a Dios. Como dijo hace rato el pastor Félix, no deberíamos tener el tiempo debería irse. Porque estamos delante del Rey Supremo. Lo que antes la gente anhelaba, en Hebreos nos dice, hoy se hace realidad. Porque Cristo vino y abrió el velo y podemos ir a través de su sangre y estar en el lugar santísimo. No lo hacemos. No estamos ahí. Porque no meditamos. Porque no leemos. ¿Cómo vamos a tener una práctica cristiana si no meditamos en las Escrituras? Sin Escrituras no hay fe. Y sin fe no hay iglesia. No hay iglesia, hermano. Y fíjense ustedes cómo ocupa Lucas el mismo verbo en el versículo 46. Y perseverando, unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo. ¿Y dónde más? Partiendo el pan en las casas. ¿Qué fue? Que eso podría ser para que lo meditemos también otro día. Pero ¿qué fue lo que impulsaron los reformadores? A que la palabra de Dios esté en cada hogar. ¿Qué herencia nos dejó la reforma para la familia? Para la familia cristiana y para cada familia. Que se medite la palabra de Dios en cada hogar, en cada casa. No fue algo que inventaron ellos. Fue algo que ya la Escritura lo tenía. Desde el primer siglo, desde que empezó la iglesia. La iglesia primitiva tenía esas costumbres. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la oración. Sin Escrituras no hay fe. Y sin fe no hay iglesia. No esperemos tener una práctica cristiana si no meditamos en la palabra de Dios. Y no esperemos meditar en la palabra de Dios si no entendemos su suficiencia, su principio. Si yo valoro, si yo entiendo que la Biblia es suficiente, es inerrante, ¿qué más necesito? El asistir al culto el domingo no debería ser una parte más en nuestra agenda semanal. Debería ser lo más importante de nuestra agenda semanal. Porque yo me reúno con mis hermanos en la comunión de los santos para adorar al único Dios verdadero. Pero yo no voy a entender eso, ni voy a practicar eso, si no medito en las Escrituras. Y no voy a meditar en las Escrituras si no entiendo su suficiencia. Hermanos, somos desafiados a volver a las Escrituras, igual que en la Reforma. A meditar en las Escrituras y a practicar las Escrituras. ¿Y dónde comienza? Primero usted, después en su casa, en su familia, con sus hijos. Y seguro que eso se va a repercutir en toda la iglesia. Claro que sí. Hermanos queridos, esta sería la continuación de
el principio de las Escrituras en la Reforma Protestante que empezamos la semana pasada. Y vuelvo a repetir lo mismo como conclusión. Sin Escrituras no hay fe. Y sin esa fe no hay iglesia. Volvamos a las Escrituras. Meditemos en ellas. Yo le aseguro que va a tener una práctica cristiana. Va a vivir como creyente. No solo el domingo, todos los días. Por donde vaya. Con quien se tope. Y va a alabar a Dios. Fíjese usted, ¿se fijó usted cómo en Hechos dice que de manera natural viene esa alabanza a Dios? Volvamos otra vez. Y ya con eso terminamos. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la alabanza viene también como una consecuencia de meditar en la palabra de Dios. Eso es, hermano querido, lo que después, mucho tiempo después, se consolidó como la sola Escritura, que es la base de la sola fe, nuestra fe, solamente la fe en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque el llamado que nos haces de manera particular, de manera individual hoy, es a volver a las Escrituras. Señor, si yo no estoy en las Escrituras, si yo no estoy meditando en las Escrituras, seguro que mi familia tampoco. Porque lo primero en que afecta, Señor amado, el volver a las Escrituras es mi vida, es mi familia, es la iglesia, es la sociedad. Señor, gracias, Señor, por recordarnos aquello que tú hiciste, Señor, no solamente en el siglo XVI, Señor, sino antes de eso y antes de eso, Señor amado, en el siglo III, en el siglo I. El fundamento de tu palabra, tu revelación, lo que tú quisiste que nosotros conozcamos acerca de ti. Señor, vuélvenos a ti. Vuélvenos, Señor amado, queremos meditar en ella, queremos que toda nuestra práctica como individuos, como cristianos, como miembros de tu iglesia, sean únicamente en el cimiento de las Escrituras. Padre, te doy gracias por todos los hermanos que están aquí esta mañana. Y te pido que tú puedas, Señor amado, llevarnos a todos nosotros, a mí primero, Señor, a ver tu palabra, a meditar en ella. Sin las Escrituras no hay fe. Y sin la fe no hay creyente, no hay iglesia. Llévanos, Señor amado, a tener una práctica cristiana. Que nuestras familias sean las primeras, Señor amado, en recibir aquella observancia, aquella reflexión de tu sola palabra, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Guarda nuestras vidas en toda la semana y que a partir de hoy, cada momento, cada día, podamos, Señor, meditar en tu palabra y vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos queridos. Amén.